contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Sin lugar a dudas, te tengo una gran admiración. Primero por su aval profesional y de manera muy particular por esa forma de comunicar, porque la medicina ha de ser explicada para todos aquellos que no son médicos, que son quienes siguen en mayor proporción este tipo de programas. Así que saludo a la doctora Alexandra Iches, que está con nosotros. Gracias por estar. Muchísimas gracias. Yo siempre súper cómoda de venir aquí al programa, y más que nada cuando colocamos a un masculino en medio de dos. Y un caballero tan elegante. Pero eso, bueno, pero ese elogio merece un brindis, ¿verdad? El mejor café de los dominicanos del mundo, que es el café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Estoy hasta tímido ya, eso de verdad. Me puse tímido, sí. Ay, tírenle foto, que no es su estado habitual. Tírenle una fotito. Sabroso café Santo Domingo, ¿verdad? Para tratar un tema, ¿verdad? Muchas gracias. Podríamos decir que el compadre ahora se ha puesto como el tema, ansioso. Ansioso, trastorno de ansiedad, y siempre he tenido esa, o sé que mucha gente a veces confunde o asume que ansiedad es sinónimo de miedo, es decir, algo que la palabra ansiedad la confunden con le tengo miedo a. Sí, y muchas veces también la ansiedad la confunden con estar tembloroso. Y digo tembloroso porque cuando alguien te refiere que está ansioso, él te dice, pero yo te veo muy tranquilo. O sea, hay una asociación entre la agitación corporal que puede haber y la ansiedad cuando no es así. Hay dos enfermedades, o podríamos decir dos maneras de estar. Una con un exceso de pasado, que es la depresión, y otra con un exceso de futuro, que es la ansiedad. Sí. Entonces, y como que vemos que el mundo se está debatiendo en estas dos situaciones, en estas dos polaridades. Sí. De entrada, ¿qué es la ansiedad propiamente dicha y cuál es su manifestación? La ansiedad inclusive puede ser síntoma, pero también puede ser trastorno. El trastorno de ansiedad, que es más lo que vemos, es la sensación inminente de un disconfort que te genera entonces una cascada o un efecto dominó, síntomas agregados. Es la sensación inminente de que algo va a pasar, de intranquilidad, de nerviosismo, puede haber nerviosismo, de alteración, no logras concentrarte, pero siempre el subconsciente teniendo la particularidad de que piensa que algo catastrófico va a ocurrir. Cuando tú me hacías la referencia de que muchas veces las personas piensan que tener ansiedad es tener miedo, lo que pasa es que cuando esa ansiedad llega a un punto que sobrepasa los límites, entonces se instalan lo que son las crisis de pánico o los episodios panicosos, y ahí sí realmente el paciente llega a tener miedo. Cuando alguien tiene pánico, es un miedo incontrolable y desproporcional al objetivo o a lo que lo está provocando. Ejemplo, tú puedes ser alguien con niveles de ansiedad muy altos, que ni siquiera llega a trastorno, sino una persona ansiogénica. Se te genera un estrés adicional por cualquier situación. Pero si tú sabes que te vas de viaje, tú empiezas ya desde días antes a presentar una serie de síntomas que van desde síntomas gastrointestinales, neurológicos, genitourinarios. Las personas ansiosas, cuando tienen algo muy pendiente, le da un dolor de estómago, vomitan, le da diarrea, le da constipación. Hay otros que tienen la sensación de hormigueo, de opresión, de que tienen contraído, se le contrae la musculatura, tienen fasciculaciones, empiezan a desarrollar tics, resequedad de boca, van mucho al baño, orinan mucho o tienen la sensación. Todos esos síntomas, cuando ya no se pueden controlar, ocurre el pánico. El pánico se desarrolla en unos cuantos minutos, pero lo que se desarrolla ahí es capaz inclusive de predisponerte a que tu vida corra riesgo, porque hay muchas personas que han sufrido inclusive infartos y eventos cerebrovasculares en medio de un episodio de pánico. Y es tal la conducta que tú llegas a tener en ese momento que tú no discriminas qué es seguro o no. O sea, tú puedes salir corriendo, atravesar la calle y no darte cuenta si viene o no viene un vehículo,
porque en realidad en ese momento tú piensas que algo malo te va a pasar. La sensación inminente de muerte. Cuando los pacientes tienen un evento importante en donde han visto su vida en riesgo, no quieren dormirse en las noches. Y empiezan con el estado ansiogénico desde el final de la tarde. Y en las noches hacen pánico. Siempre con una memoria de la hora en que le dio aquel evento. Pero ¿qué ocurre? Todo el mundo en algún momento, nosotros sentimos ansiedad. La ansiedad en muchas ocasiones la confundimos con angustia. La angustia es esa preocupación o esa incertidumbre a lo desconocido, en donde tú no tienes el control. Fíjate, tú dices, ay, yo tengo una situación angustiante, ¿pero qué es? Te preocupa, pero tú no puedes controlarlo. Tú no puedes ir un poco más allá para sentirte tranquilo. Tú tienes que esperar un resultado. Eso podría ser, en mi caso particular, me encanta viajar, lo disfruto. Sin embargo, cuando pienso en que voy a volar, que me voy a montar en un avión, es complicado porque... Puede ser que tú hagas episodios ansiosos o fobias. ¿Por qué? Porque dentro de esa gran sombrilla que son los trastornos de ansiedad, hay muchísimos otros diagnósticos. Las fobias, que es el miedo inminente a algo específico, inclusive como a estar en espacios donde hay mucha gente, que se le llama agorafobia, hablar en público, ese es un tipo de fobia, volar, o sea, habría que ver si es solamente la ansiedad que te genera el viaje y la incertidumbre o angustia de que tú no vas a tener el control de la situación o si es una fobia. Pero de igual forma, hay enfermedades que hacen que tú desarrolles una ansiedad secundaria sin necesidad de que anteriormente tú fueras una persona ansiosa. Cuando tenemos un evento desagradable en nuestra vida, las personas que han pasado por estrés postraumático llegan a quedarse con un trastorno de ansiedad. Y digo trastorno porque de los ítems, que hay criterios mayores y menores, tienden a tener mucho más de los que los cotejos te permiten. Un síntoma que pasa muy desapercibido en los hombres principalmente, y cada vez que vengo, yo siempre trato de decir que un mismo diagnóstico tiene una manifestación tan diferente en un hombre como en una mujer. Los hombres no manifiestan la ansiedad como la mujer. Para nada. Pero ¿cómo así decir en cuanto a gestos, a síntomas? Porque inclusive tenemos una respuesta hormonal totalmente diferente. Cuando viene a aparecer un síntoma en un hombre ansioso, ese mismo síntoma es 20 veces más mayor, más potencializado en la mujer. Las mujeres nos damos la libertad de vivir más tenemos menos muros de contención. Exactamente. No iba a decir el drama para no hacer sexista el comentario, pero damos más permiso de llorar, de hablar. El hombre se reprime más. Pero cuando aparece un síntoma ansioso en un hombre, es devastador. ¿Cuáles son los principales síntomas ansiosos que manifiestan los masculinos? Generalmente alteración en la esfera sexual. Es el momento en donde, sin que se encuentren expuestos, tienden a presentar algunas disfunciones, empieza a alterarse lo que es su ciclo de sueño, empiezan a tener poca concentración en cosas que habitualmente hacían, se irritan con mucha facilidad. Fuera de la irritación ser un síntoma que caería en otro grupo de patologías, el hombre ansioso se irrita y se desespera sobremanera en aquellos lugares en donde tienes que esperar o hacer fila. Por ejemplo, una condición muy normal, muy común, que tiene que ver con el tema socioeconómico. Por ejemplo, un hombre que no tiene recursos, o la persona cuando no tiene recursos, eso puede provocar y no puede resolver una serie de cosas. Claro, eso puede provocar... Eso genera un estado ansioso. Que dicho sea de paso, dependiendo cuál sea el desenlace, podemos decir, porque para decir que es un trastorno de ansiedad también tiene que cumplir un criterio de tiempo. Porque ¿Qué tiempo tiene que estar instalado el trastorno? Más de 2 semanas. Los síntomas tienen que estar instalados por más de 2 semanas y la agudeza del diagnóstico entonces lo da la permanencia de los síntomas. Pero un paciente que es ansiogénico, una persona que es ansiosa, siempre lo va a hacer. La gran diferencia va a ser si está o no en control de síntomas y si tiene estresores. Los estresores externos son todas las cosas que influyen
de una u otra manera en que yo reaccione, fuera de que la ansiedad tiene una génesis neurobiológica. O sea, nosotros al momento que sentimos ansiedad, nuestro cuerpo tiene cambios inminentes, por eso hay un cambio de temperatura, una ruborización, hay una cascada adrenérgica y de catecolaminas y adrenalinas que te cambian totalmente. O sea, a ti te hacen un electro sin tú tener historia cardíaca en el momento de un episodio de ansiedad, y ese corazón es de cualquier otra gente menos tuyo. Wow. Hay un aspecto, Alexandra, imaginémonos ese paciente que ya tiene toda la sintomatología, tiene los estresores y está parado frente a 3 puertas: un coach, un psicólogo o un psiquiatra. ¿Hacia dónde es lo correcto dirigirse? Lo correcto sería que vaya a primera instancia donde el psiquiatra. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una entidad médica, clínica, en donde va a necesitar regularización en la primera fase farmacológica, independientemente de cuál sea el estresor. Luego entonces debería de pasar, y yo quiero hacer un paralelo entre coach y psicólogo. ¿Qué ocurre? Todavía nuestra población, y voy a salir en defensa de, porque conozco muy buenos coaches, está muy confuso con el rol que los coaches tienen que desempeñar. Y todo el que dice, ven, echa de tu parte que tú puedes. Pon de tu parte, el poder está en ti. Sí, lo consideran cuando no es así. De hecho, tú tienes que tener una preparación porque tú eres más que nada un mentor dentro de lo que puede considerarse el objetivo de esa persona. El psicólogo es una persona, un terapeuta, en donde traza estrategias para lograr algo. Sin embargo, y es el ejemplo que frecuentemente le pongo a quienes van a mi consulta. Mira, eso es como que tú vengas donde mí, tú vienes con un trastorno de ansiedad, a ti te duele una muela y yo te digo, vamos al cine. Tú vas a ir al cine, pero tú no vas a ver la película porque a ti te va a seguir doliendo la muela. Claro. Diferente es que nos paremos, compremos un analgésico, yo te lo dé y nos fuimos al cine. Mañana hacemos cita en el odontólogo. Entonces te mencioné precisamente todo. Los trastornos de ansiedad se tienen que tratar y definitivamente es con fármaco. La primera fase no significa que te vayas a quedar instalado en un tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el tema? Que la vida es dinámica. Y para el paciente que desarrolla un trastorno de ansiedad, se vuelve tan vulnerable a estresores externos que cualquier cosa entonces vuelve y lo desajusta, cuando no tiene el proceso completado de ir donde su terapeuta, de ir donde su mentor o de ir con quien lo está acompañando en el proceso. ¿Qué nosotros no hacemos? Tenemos una situación que nos provoca ansiedad, nos mejoramos y no la resolvemos. Entonces, en una semana viene la situación nueva y ya tenemos 2. Y se puede calmar momentáneamente, como mucha gente pueden hacerlo. Por ejemplo, estoy ansioso, déjame tomarme 2 copas de vino, déjame tomarme una cervecita, déjame ver una película. Voy a agarrar hasta la copa de agua. Donde mismo va el alcohol es a los receptores ansiogénicos. Por eso es que de manera inteligente el cerebro identifica algo cuando tú no tienes fármaco, algo a tu alrededor que te provoca la disminución de esos síntomas. Entonces utiliza esa misma vía. Y erróneamente, cada vez que estoy ansioso, pues entonces agarro una copa de vino, pero eso te va a llevar a que te quedes con la ansiedad y desarrolle un alcoholismo. 2. Hay algo, y lo voy a hacer con todo el respeto a la religión, y voy a hacer una diferenciación fe y religión. A veces, sacerdotes, pastores, trabajan cualquier trastorno de ansiedad y voy a explicarme claro. Creo en el poder de la oración y soy testimonio. Pero de ahí a tú ver a alguien que esté en un proceso de un trastorno de ansiedad ya con todas las manifestaciones y manejarlo con que si se lo entregas a esa fuerza superior vas a mejorarte. ¿Qué peligros conlleva? Muchísimos. Y uno de los ejemplos que siempre pongo, y me voy mucho a los ejemplos, porque dentro del insight que uno trata de que el paciente haga, el insight, ese reconocimiento de lo que tiene y esa empatía con la condición que tú estás teniendo en el momento, trato de ponerle muchos ejemplos que pueden ser cotidianos. Yo le digo, entre la fe
Y la realidad es un visillo que hay, algo muy fino. Cuando tú te inclinas frente a cualquier situación o condición de la vida, a la fe de manera directa, muchas veces maneja un sentimiento de culpa doble. Porque cuando tú empiezas a hacer todo lo que supuestamente desde el punto de vista religioso amerita y ves que continúa estando mal, empieza a cuestionar inclusive la magnitud de tu fe. Ya. Okay. Tú tienes un trastorno de ansiedad, tu guía espiritual te da muchas recomendaciones, tú haces de todo, pero tú sigues sintiendo el trastorno. Entonces tú dices, pero Dios mío, yo no estoy orando bien, yo no estoy haciendo esto. Y tú empiezas ese autocuestionamiento que lo que hace es empeorar, porque tú dices, yo estoy haciendo todo lo que me recomiendan y yo sigo mal. Okay. Comerse las uñas, las manos, mover las piernas, son expresiones de ansiedad. Son expresiones de ansiedad, pero que síntoma. caen dentro de la categoría de un trastorno del control de los impulsos. Los impulsos están mediados por ansiedad. Entonces, la onicofagia, que el comerse las uñas o arrancarse el pelo, la tricotilomanía. Es la palabra más larga que he escuchado, pero vaya. Están mediados por ansiedad. De hecho, es la forma en que estos niños, adolescentes o adultos disminuyen esa cascada que se le produce en el momento. Sí, tomando en cuenta entonces que los fármacos, ¿verdad?, es lo primero para tratar la ansiedad. ¿Qué otras cosas también pueden ayudar? Dentro de todo esto, dije en la primera fase, sí, porque nosotros acompañamos el proceso de muchas cosas. Fíjate que cuando el paciente hace ejercicio, y aquí voy a hacer un mea culpa, cuando todos los pacientes que entran a mi consulta, no importa la condición que tenga, desde que tienen condiciones, yo le digo, mira, tienes que hacer ejercicio. El ejercicio provoca realmente una mejoría sustancial y el frene o el control de muchas sustancias, en este caso que son ansiogénicas. Me frena la producción de cortisol. El cortisol es la hormona generadora del estrés y la ansiedad que se producen en las glándulas suprarrenales. Dos cositas que tenemos encima de los riñones. Y que fíjate que tú puedes estar muy ansioso, tú te vas a un gimnasio o caminas y durante las próximas 4 horas tú no tienes síntomas ansiosos, porque entonces el estrés oxidativo que se produce a nivel muscular me quema el cortisol que ya yo tengo en sangre y me mantengo. Lo que pasa es que el efecto del ejercicio no es permanente. Entonces, el ejercicio, algunas comidas tienden a ser muy irritativas y muy disparadoras. Entonces, aprovechamos esa primera fase, combinamos alimentación, ejercicio, medicación. Ya cuando se revalora, pues entonces introducimos otras cosas, la meditación, hacer higiene en tu entorno. Y cuando me hablo de higiene no es solamente limpieza, sino también provocarte a ti mismo un entorno confortable. Aprovechando ahí, poniendo un puntito y seguido dentro de esa higiene mental, vamos a decir, eso que entra por mis oídos, lo que sale por mi boca. Claro. ¿Qué tanto entraría, si se puede decir que entra o completa esa visión de higiene? Definitivamente. Estar en armonía significa estar en consonancia, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Entonces, esa triada tiene que estar alineada para que las cosas se puedan dar, incluyendo dentro de esas higienes lo que son las relaciones tóxicas. O sea, ahora mismo el consumismo, tenemos unos picos y unos números tan altos de personas con trastornos de ansiedad y es por el entorno, pero que tiene una manifestación física. Cuando sale ese último teléfono y tu amigo lo tiene, no estoy aquí entrando sentimientos, llámese posesión, envidia, no estoy entrando sentimientos, sino lo que se genera en aquella persona a nivel biológico. Y yo no lo puedo tener. O ir a una actividad con repitiendo un vestido. Eso. Hay gente que hace, mujeres que hacen crisis. Sí, crisis total y ansiedad. No importa, como siempre repito, no importa cuál sea la motivación, yo me quedo con lo que altera. Eso es igual cuando me dicen familiares, no doctora, porque él intentó contra su vida para manipularme. Digo yo, a mí no me importa si fue para manipularte o no. A mí me importa que él intentó contra su vida. Claro. Ya después yo le busco el apellido. Es muy común, eran personas que suben de repente de peso. Uno dice, no, Fernando, tú estás gordo, ¿qué pasa? No, que estoy ansioso.
Eso tiene que ver. Bueno, tiene que ver. Estoy comiendo mucho. Tiene que ver un poco, porque en los estados de ansiedad puede ocurrir cualquiera de los extremos. Lo que pasa es que el comer es un acto placentero. Y en el momento que se produce algo placentero para el cerebro dura de 2 a 4 horas en estado de relajación. Entonces, de manera inteligente, así como algunos se dan su copita de vino, otros se fuman su cigarro, otros salen a correr, otros comen helado, hay personas entonces que comen. Pero fíjate que no es que se antojan de un plato de cebolla. No. Ni de un plato de tallota. De lechuga. No. Ni de lechuga. Nadie come lechuga por ansiedad. Nadie. No, Estamos no. hablando de carbohidratos complejos, porque Sí. tú le das un plato de trigo y no se comen el plato de trigo. Sí. Carbohidratos complejos, azúcares, porque dan esa sensación. Fíjate que tú no puedes comer y llorar al mismo tiempo. No. Ni comer y estar enojado. Si tú estás enojado, el enojo se va. Por eso es que muchos esposos y muchos novios, cuando están entruñados con la novia, dicen, no quiero. No quiero. No quiero, de manera automática. Así que ya ustedes Claro, saben sí. por qué. Mire, Consejo y- para el 14 de febrero. Sí. Ay, ese 14 hay muchas personas ansiosas. Ansiosa, ¿verdad que mire, sí? Ay, usted no sabe nada. Dicho Sí. sea de paso, en la mañana Ajá. yo iba en el vehículo, yo iba riéndome sola. Suerte, se me ocurrió ponerme el handfree para que cualquiera que me viera riendo se pensara que era que yo estaba hablando por teléfono. Pero yo iba riéndome. Para que no Sí. cause ansiedad en los pacientes Sí, de la doctora, sí. que la doctora habla sola. Sí, claro. Pero estaba escuchando, cambié mucho de emisora y estaba escuchando, y todo el mundo con una ansiedad y una premura por el tema de San Valentín. Entonces surgió Sí. un tema, y lo que tienen 2, y lo que tienen 3. Digo yo, pero no pueden con una. Claro. Entonces se están metiendo en más lío. Entonces Claro, ansiedad bueno. provocada. Yo de verdad no entiendo eso tampoco. Mire, doctora, finalmente Hay temas mire, que ponen a la... mire, Esto es casi una biografía. Temas que ponen ansiosos a los conductores de programa. mire, Sí. el caso de la ansiedad es algo que hay que convivir con ellos siempre o tiene solución. Tiene solución, pero como expliqué, hay personas que son ansiogénicas. Hay una condición genética que te predispone a eso. Nadie es ansioso por gusto. Si fuera así, todo el que tiene o ha sentido en algún momento de su vida ansiedad, la cogiera, la metiera en una bolsa, en un saco y la tirara. Pero no es así. Hay que aprender a lidiar con ella, a manejarla. En ese proceso de manejarla, ¿qué papel juega el entorno? Con una expresión que yo creo que ha sido de las más desafortunadas en la historia, que es pon de tu parte. Pon de tu parte y ahí mismo, Son pon de prima tu hermana. parte, saca de abajo, tú puedes y te vas a quedar ahí, pero ahora hay una nueva. ¿Cuál? Suelta, Ah, sí. Sí. suelta eso. Y Y hubo alguien, Fíjate. una persona a la cual yo le pregunté, ok, tú vas a soltar, ¿y cuánto agarraste? Claro, porque no es lo que usted de lo que está. ¿Cuánto agarraste? El Sí. soltar realmente no es la solución, porque eso va a estar ahí. Sí. O sea, tenemos que empezar a desarrollar esa inteligencia emocional que nos permita encarar y asumir cada una de las posturas, sabiendo lo que está dentro de tu control y lo que está fuera de tu control. Ok. bueno, genial. Doctora, Bueno, mire, mire, yo soy increíble. su fan. Ay, gracias. Sí, Igual sí, tú sí. la mía, porque te sigo. Amén. Increíble. Bueno, nosotros seguimos el curso de nuestro contenido de hoy, pues vamos a hacer una pausa, eso será muy breve, porque pues seguimos con los demás segmentos. Vamos entonces a regresar, pues tenemos ya en nuestros estudios a la doctora Elizabeth Fabián, ella es vicepresidenta nacional del PRD y candidata a diputada por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional.